Intenté pasarle la anterior clase a todos por WhatsApp y parece que estos son muy pesados los videos, así que hoy día voy a intentar otra forma. De todas maneras, esta clase también la estoy grabando y en último de los casos se los voy a pasar por correo electrónico, ¿sí? Bien, empezamos a grabar a partir de ahorita ya. La última clase, ayer nos quedamos en cómo era el formato de la planilla de presupuesto, la planilla general de presupuesto, y más o menos les mostré a grosso modo cómo era el formato de la planilla de costos unitarios. Entonces, hoy día vamos a meternos un poquito más en lo que es la planilla de costos unitarios, pero antes vamos a hacer un refrescamiento de lo que vimos la última clase. Me dice, el presupuesto de obra lo definen como la valoración o estimación económica, es una valoración o estimación económica de un producto o servicio. En nuestro caso estamos hablando del servicio de construcción. Ese servicio de construcción que nosotros vamos a brindarle a nuestro cliente puede ser un servicio de construcción llave en mano, un servicio de construcción por administración o un servicio de construcción solamente mano de obra. Entonces son los tres tipos de servicios que podemos brindarle a nosotros y son tres maneras que podemos presupuestar. Nosotros nos vamos a abocar directamente al servicio de construcción llave en mano y de ahí vamos a derivar los otros dos de los cuales les estoy hablando. ¿Qué significa el servicio de construcción llave en mano? En el cual yo tengo que presentar un presupuesto, una valoración o estimación económica del servicio de construcción llave en mano, en el cual yo me encargue de la mano de obra o la empresa constructora y también de la compra y provisión de materiales a la obra. Ese precio se lo entrega al cliente y se le dice, señor cliente, esta es su obra o esta es su edificación o esta es su vivienda, esta es su casa, tiene un presupuesto de tanto, ¿me entienden? Entonces, llave en mano, nosotros nos encargamos de todo. Dígame. ¿Es lo mismo hablar de un proyecto llave en mano a un proyecto en obra vendida? A ver, el proyecto llave en mano se refiere principalmente a cuando yo le digo a mi cliente, ¿sabe qué? Este es el presupuesto, esto es llave en mano y no importa a quién, si le pelee o no le pelee, esto va a costar su presupuesto. ¿Me entienden? Cuando estamos hablando de un presupuesto obra vendida, implica prácticamente lo mismo, solamente que me va a diferenciar la parte contractual. En el contrato yo tengo que especificar, si es llave en mano, el presupuesto que yo presenté, le peleé o no le peleé en los ítems, la culpa es mía. Sin embargo, en obra vendida, en el contrato de ejecución de obra que se firma con el cliente, debe de haber una cláusula que diga el presupuesto entregado, el servicio de construcción es obra vendida y está sujeto a las mediciones en campo hechas o a las mediciones hechas en campo. ¿Me entienden? Esa es la única diferencia. El obra vendida, yo en el contrato tengo que especificar, mire, yo le presupuesté esto de planos, pero en la realidad hicimos esto. Entonces, y el dueño va a querer, me estoy saliendo un poquito del tema, pero vale la pena, buena pregunta.
el dueño va a querer respaldarse. ¿En qué sentido? En que, ¿qué pasa si yo le coticé a propósito, si eran 120 metros cúbicos de hormigón y yo a propósito, por bajarme el precio, a todito le coticé 90? Entonces resulta que cuando lo hago en la realidad son 125, son 130, entonces al dueño no le va a gustar, pues, ¿no es cierto? Entonces, ¿dónde se respalda el dueño? Ok, pero tiene que haber una diferencia de tanto por ciento. Ya ese tema se lo maneja más contractualmente en la parte del contrato de obra. ¿Me entiende? No sé si respondí su pregunta. Sí, ingeniero. Básicamente, entonces, una obra en llave en mano no tiene, o sea, opción, por decirlo así, a un contrato modificatorio, y una en obra vendida sí tuviese opción a contrato modificatorio, algo así, me imagino. No, el contrato modificatorio es una cláusula que siempre va sí o sí. Cuando se hace un contrato modificatorio o una adenda de contrato se llama, nos estamos metiendo más al tercer módulo, pero no importa, vamos a ir. Cuando se hace un contrato modificatorio o una adenda de contrato se llama. Cuando, por ejemplo, yo firmé el contrato llave en mano, voy a irme a lo general. Ese mi contrato llave en mano era de un edificio y el edificio tenía 400 metros cúbicos de hormigón. Resulta que yo hago 450, 400, casi 500 metros cúbicos de hormigón. Yo firmé el contrato llave en mano, yo debía haber verificado todo eso. Por lo tanto, el dueño solamente me va a pagar los 400 metros cúbicos de hormigón. Eso es llave en mano, por una parte. Si yo tengo ese contrato llave en mano y el calculista estructural me dice, ingeniero, sí, efectivamente en plano dice 400 metros, pero aquí yo le he aumentado esta otra viga para reforzar más el tema, para reforzar más la estructura. Por lo tanto, usted tiene que considerar ese cambio. Entonces, ahí hay una modificación al contrato y ahí es que se hace un contrato modificatorio o una adenda de contrato para sumarle esos nuevos volúmenes que van a sumarse al presupuesto. ¿Se entiende? Perfecto, ingeniero. Gracias. Bien. Si es un contrato, vuelvo a repetir, llave en mano, como en cacho, lo que se ve se anota, dice, ¿no es cierto? Entonces, es exactamente lo mismo, llave en mano. ¿Qué nos puede salvar de esa situación? El contrato. En el contrato debemos especificar si hay una diferencia de más tanto, ya es un tema más de negociación ese con los propietarios, ¿no es cierto? Nosotros como encargados o responsables de los presupuestos, teóricamente deberíamos ser bien claros y transparentes en todos los volúmenes de horas que presentemos, ¿no es cierto? Entonces, muchas veces de eso es que se respaldan. Peor en obra pública, ya eso lo vamos a ver en el tercer módulo. Ingeniero, buenas tardes. Ya que estamos en el tema, quisiera consultar, por ejemplo, en el tema de llave en mano, si hemos presupuestado 100 cubos, por ejemplo, y solo se han ejecutado 80, ¿cómo maneja esa parte el contratante? O sea, pagar... No, si es llave en mano, el dueño tiene que pagar los 100 cubos. Así hubiéramos hecho menos nosotros. Ah, ya. Está bien. Gracias. Por eso les digo, cuando se maneja un contrato llave en mano, esto es lo que se ve, se paga. Lo que se presenta, se paga. Caiga la responsabilidad bajo quien caiga. ¿Me entienden? Contrato llave en mano y en el contrato hay una cláusula en todos los contratos que dice definiciones y conceptos. Entonces, ahí llave en mano. Llave en mano significa, y tiene toda la definición de llave en mano. Entonces todos los contratos están respaldados por sus definiciones. Y dentro de esas definiciones, el contrato llave en mano, una de las definiciones que hay es que lo que se presenta se paga, sea menos o sea más. Les voy a dar un ejemplo.
yo llevaba todo el control de obra gruesa de todos los materiales en Manzana 40. Rendía info los materiales. Y el contrato de Manzana 40 con la empresa constructora decía llave en mano. La empresa constructora, vamos a hablar en dinero más o menos, presentó en hormigón armado, no sé, una cosa, vamos por lanzar un número, más o menos unos $700,000, presentó en volúmenes de hormigón, en presupuesto, y cuando se ejecutó la obra, solamente se hicieron 500,000. Quiere decir que $200,000 no ejecutaron, pero igual se los pagaron. Igual yo como gerente, igual tuvimos que pagar los $700,000 en volumen de hormigón, a pesar que se hicieron 500. Entonces yo elevé mi informe, que eran, estoy lanzando números al azar, ¿no? Que eran $500,000, pero el contrato decía llave en mano, por lo tanto se le tenía que haber pagado los $700,000 y así sucedió, así se le pagó eso. Entonces es mucho, cuando se firma un contrato llave en mano, lo más seguro es subirse en los costos para no estar en problemas. Después más vale que sobre y no que falte, siempre teniendo el respectivo cuidado. Peor cuando son varias empresas que se están presentando a la licitación o a la invitación. Hay que tener mucho tino para manejar esos números. ¿Se entiende? Bien, parece que sí. Sí, se entiende. Sí, ingeniero, gracias. Bueno, nuevamente, cuando hablamos de servicio de construcción, hablamos, como les dije, servicio de ejecución de obra, ya sean desde un simple puentecito hasta puentecito de 10, 15 metros, hasta un edificio de 30, 40 pisos. También cuando hablamos de servicios de construcciones nos referimos que se presentan modelaciones, ampliaciones, todo ese tipo de que tenga que mover material, mano de obra, herramientas y equipo, y costos indirectos, hablamos nosotros como servicios de construcción, y todos son presupuestables. Se basa en la previsión del total de los costos involucrados. Siempre hablamos de costos directos y costos indirectos. Entonces, cuando hablamos costos involucrados, metámonos a la cabeza en todo momento que estamos metiéndonos al mundo de los costos directos y los costos indirectos en obra. Y cuando hablamos de costos indirectos, también podemos mencionar que estamos hablando de utilidades, de financiamiento y de la parte impositiva. Cuando hablamos principalmente de presupuesto y cuánto nos va a costar una obra, ahí es donde tenemos que cuantificar la obra. Y para saber qué material, qué mano de obra, qué herramienta, equipo vamos a pagar, qué costos indirectos vamos a tener, necesitamos sí o sí, como primer punto, conocer el proyecto, estudiar los planos, verificar o sacar o empezar a armar el listado de ítems. Todo lo que nosotros tiene que tener un listado de ítems. Por eso es que pues, con un presupuesto de obra siempre se deben seguir algunos pasos. Primero, lo que les había dicho, lo que se llama también el catálogo de obra. Una vez nosotros tenemos los planos, los estudiamos, nos los memorizamos el proyecto en su conjunto. Todo, si estamos hablando de un edificio, que nos han calculado el edificio, tenemos que conocerlo, todos los proyectos del edificio,
el gerente, el propietario o la persona que está encargada de presupuestar todo el edificio, viene el estructurista, pasa unos volúmenes de obra y nosotros tenemos que conocer los rendimientos para ejecutar esos volúmenes de obra, y eso pasa en instalaciones eléctricas, en instalaciones hidrosanitarias, en albañilería, en todos los rubros que tenga que ver el presupuesto. Generalmente, cuando hablamos de una vivienda, la vivienda la analizamos completa. El que analiza todos los ítems, incluyendo instalaciones, todos. Cuando estamos hablando de un edificio, en un edificio hay proyectos independientes. Está el proyecto estructural, está el proyecto eléctrico, el proyecto hidrosanitario, el proyecto de gas domiciliario, el proyecto de clima. Si estamos hablando de un hospital, gases médicos, instalaciones de UTI. UTI son las unidades de terapia intensiva. Entonces, cuando hablamos independientemente del tipo de proyecto que tengamos, nosotros tenemos que analizar todos y cada uno de los proyectos para presentar un presupuesto. Si es que, como empresa constructora, vamos a ejecutar todos los proyectos. Aclaro, únicamente presupuestamos lo que vamos a ejecutar. Si me dice, ingeniero, usted solamente me va a hacer la obra gruesa, quiere decir toda la estructura de las fundaciones, bueno, aquí está, estos son los volúmenes de obra. Yo veo los volúmenes de obra, analizo y empiezo a sacar los precios unitarios. Empiezo primero a determinar el catálogo de obra. Van a disculpar, siempre pongo de ejemplo Manzana 40, fue la última obra grande en la que he estado. Y Manzana 40, por ejemplo, en la obra gruesa, fundaciones la trabajó una empresa, todo lo que eran pilotes y cabezales, y la superestructura la trabajó otra empresa, hasta el piso 30 de cada torre, son 2 torres de 30 pisos. Entonces, en ese caso, la diferencia la hicieron los precios, digamos, ¿no? Por eso se trabajó, y tanto las fundaciones como la superestructura son obras de bastante volumen de hormigón. Pero sigamos con lo nuestro. Nosotros tenemos nuestro catálogo de obras. Para empezar, una vez hemos estudiado lo que vamos a ejecutar, empezamos a analizar y a escribir el catálogo de obras, hacer mi listado de ítems, también se les llama. La anterior clase yo les decía, yo soy tipazo para recordarme las cosas, pero tampoco soy una computadora para hacerme recuerdo de más de 200, 300, 400 ítems. Para eso tenemos en muchos proyectos la ayuda del Internet, que en el Internet hay listados de obras. Tenemos la ayuda, ayer, gracias al arquitecto Ivo, que nos pasó la revista El Constructor por WhatsApp. No sé si la lograron ver, si la lograron abrir, pero tenemos también revistas como la revista El Constructor, que nos ayuda a tener una ayuda a memoria, valga la redundancia, de cómo va a estar armado nuestro presupuesto en cuanto al listado de ítems o en cuanto al catálogo de obra. Una vez tenemos el catálogo de obra o el listado de ítems, cada uno con sus respectivas unidades de medición y unidades de cobro, y también las especificaciones técnicas de cada ítem, pasamos a hacer las cuantificaciones o cómputos métricos de cada ítem. ¿De dónde sacamos los cómputos métricos? De las mediciones que nosotros hagamos de los planos. En los planos tienen que estar las dimensiones que vamos a medirlas, que vamos a computarlas, y también en los proyectos que nos presenten siempre hay especificaciones técnicas. Esas especificaciones técnicas nos dicen, ingeniero, este ítem tiene que ser así, y si no están, nosotros las hacemos. El que hace el cómputo, el presupuesto,
es el responsable. Si un ítem no tiene especificaciones técnicas, el que hace el presupuesto la tiene que hacer la especificación técnica para decir, este ítem va a ser construido así, de esta manera, con este material, con esta mano de obra, con esto maquinaria y equipo, y de acuerdo a estas especificaciones es que se está presupuestando. Entonces, una vez tenemos todo eso, hacemos las cuantificaciones de obra, hacemos todas las mediciones siempre en plano. En nuestro caso, tenemos una ventaja, pero increíble actualmente, que tenemos para todos estos temas de cómputo métrico, tenemos la computadora en 2 estaciones o en 2 eras, así las llamo yo. La primera, la era, está faltando poquito para que sea era arcaica, la era del Excel, en el cual nosotros manejábamos el AutoCAD o el Vector o cualquier software de diseño gráfico o de plano, y empezábamos a medir y anotábamos los resultados en Excel y teníamos las planillas en Excel del cómputo métrico. Miércoles, eso, un proyecto de 60.000, 70.000 metros cuadrados que hubiéramos tenido, no nos vamos tan grandes, vámonos a un proyecto de 5.000 metros cuadrados, sacar el listado de ítems nos tomaba más o menos, los volúmenes de obra tardaba más o menos alrededor de una semana, 4 o 5 días para sacar volúmenes de obra. Y luego viene la etapa 2, que es la etapa actual, es la etapa del BIM. Pregunto, por favor respóndanme, ¿han escuchado ustedes o ya están trabajando en lo que es el BIM? Sí. Sí, no. Sí, bien. Escuchado. Sí, estamos trabajando en ello. Qué bueno. El BIM, BIM, Building Information Method, es la nueva tecnología y es a lo que estamos apuntando a nivel global. En Chile, en la Argentina, en Brasil, en México, en todas partes, ya están presentando, inclusive a sus instituciones públicas, proyectos bajo metodología BIM. Acá está entrando fuerte el tema del BIM y no está muy lejos, aquí en Santa Cruz, en Bolivia, de que también se presenten en el plan regulador, se presenten en las instituciones públicas, en la sociedad de ingenieros, en el colegio de arquitectos, exijan la presentación de proyectos bajo metodología BIM. Los costos y presupuestos, ¿se puede hacer bajo? Sí, se puede hacer bajo metodología BIM. Para los meses de septiembre, octubre, más o menos, hacer cursos acerca de lo que podemos hacer en costos y presupuestos con BIM. Entonces va a ser muy interesante. Me estoy anticipando, pero para que vayan viendo. Entonces, se nos va a acabar el tiempo. Entramos al mismo link, por favor, igual que ayer, ¿ya? Entonces, a los volúmenes de obra, también existe, les decía, la etapa 2, la era 2. Se puede a través de metodología BIM calcular directamente los volúmenes de obra en un tiempo, pero tiempo récord, lo que nos tomaba hacer una semana, 5 o 6 días trabajando, con el BIM lo podemos sacar en 1, 2, hasta 3 días máximo, digamos, ¿no? Dependiendo siempre el tipo de proyecto con el que estamos trabajando. Una vez tenemos el catálogo de obra, tenemos los cómputos métricos o cuantificaciones de obra, pasamos al siguiente paso, que es conocer a detalle los precios unitarios de cada concepto, de cada ítem, de cada concepto de obra, cada ítem. Nosotros tenemos que calcular o analizar el precio unitario. Y una vez tenemos el precio unitario,
las cantidades de los volúmenes de obra, lo multiplicamos por el precio unitario y vamos a tener el importe total de cada ítem facturado. La sumatoria de todos los importes de cada ítem, vamos a obtener, el presupuesto que vamos a presentar a nuestro cliente. Eso es más o menos a grosso detalle lo que vimos ayer. Ahorita un poquito nos hemos metido un poquito más detalloso y más conceptual el tema. Y la verdad que siguiendo todos estos pasos, nosotros podemos definir, principalmente cuando armamos el concepto de obra o cuando armamos los ítems de obra, nosotros podemos definir qué tan detalle queremos presentar el presupuesto. O sea, cada ítem tenemos que ver el grado de descomposición que se desee. Por ejemplo, si vamos a presentar un ítem excavación, a la pinta, pero yo tengo 3 tipos de excavación. Bueno, los 3 tipos de excavación los voy a presentar con 3 tipos diferentes de análisis de precio unitario. ¿Entienden? O sea, nosotros decidimos hasta qué nivel de detalle queremos presentar el presupuesto. También definimos la fase. Generalmente, cuando presentamos un presupuesto a un cliente, le tenemos que decir al cliente, porque muchas veces se asustan, y eso lo tengo que hacer de un saque, ¿en cuántos pagos lo tengo que hacer? ¿O cómo? Entonces, lo que siempre debemos aclarar por delante, mire, nosotros necesitamos un anticipo de un 15, 20, 30%, y de ahí, de acuerdo al cronograma de avance de obra, lo vamos a detallar en fases de obra, y de ahí vamos a sacar el cronograma de desembolso. Entonces ahí el cliente nos dice, ya, ahora sí está mejor, ingeniero, estamos bien, ¿me entienden? Entonces nosotros definimos esas bases de ejecución de obra, nosotros las planteamos. Ya el cliente verá si nos dice, no, ingeniero, en vez de que lo terminemos este edificio en un año, ¿y será que lo podemos terminar en 6 meses? Sí, en 6 meses este es su nuevo cronograma de obra para 6 meses y este sería su flujo de efectivo. Usted tendría que cumplir con este flujo para que nosotros podamos cumplir con los 6 meses. Todo eso tenemos que estudiarlo y va siempre en base a la planificación de obra que tengamos, que lo vamos a ver en el módulo, en el segundo módulo. Después, otro de los criterios que tenemos para presupuestar es la localización dentro del conjunto general. Tenemos que saber más o menos ubicarnos en cuanto al precio del mercado que se está manejando. En la clase de ayer yo les decía, vamos a lanzar un precio de 400, 450 dólares por metro cuadrado. Bien, al momento quiere decir esos 400, 450 dólares por metro cuadrado, un 10% más, un 10% menos, yo tengo que estar en ese rango de acuerdo a la investigación de mercado que yo he hecho. Y es sencillo hacer su investigación de mercado porque todo el mundo tenemos amigos. Oye, ¿cómo estás a tu metro cuadrado? Tenemos grupos en WhatsApp. Yo pertenezco creo que a unos 2 o 3 grupos de arquitectos y tengo otros 2 o 3 grupos de ingenieros y todo el mundo nos falta hacer churrasco por el teléfono nada más, digamos, ¿no? Entonces siempre estamos en constante actualización o por curiosidad también uno les pregunta a los amigos muchas veces, ¿no es cierto? Pues bien, ese es el catálogo de obra que generalmente es el que tenemos que armar, en el cual tenemos la descripción. Fíjense, tenemos, arriba me dice obra gruesa y todos los capítulos o ítems de obra gruesa. Luego lo descomponemos en obra fina. Este es un detalle de descomposición, que era lo que les decía anteriormente. Entonces, este listado de ítems es el documento básico de donde tenemos que empezar el presupuesto. Nosotros tenemos que plantear los ítems y sus unidades. ¿Qué ítem vamos a cobrar y con qué unidades lo vamos a cobrar? Entonces, una vez armamos ese listado de ítems, aquí tenemos otro ejemplo, por ejemplo, vale la redundancia.
tenemos con mayor detalle. Fíjense, ya no tengo obra gruesa y obra fina, sino ya tengo un capítulo preliminares y va a ser su subcapítulo replanteo. Tenemos un capítulo movimiento de tierra y tenemos otro subcapítulo o subítems, también se les llama. Quiero que nos vamos acostumbrando a todos los términos que se manejan en costos y presupuestos. Todos los que están en negrillas podemos llamarlos capítulos y todos los ítems que no están en negrillas los llamamos subcapítulos o subítems o directamente ítems de obra, ¿sí? También se los llama partidas. Aquí todo lo que están con negrilla también se los llama partida y los ítems los podemos llamar subpartidas. Cada una de estas subpartidas, si ustedes se fijan, aquí me muestra el ítem, también van en forma de una correlación numérica. ¿Cuántos ítems puede llegar a tener una obra? Depende mucho de la obra y depende mucho del tipo de presupuesto que estemos trabajando. Si estamos trabajando una vivienda y en esa vivienda vamos a construir toda la vivienda con instalaciones, obra gruesa, obra fina, una vivienda por lo menos debe llegar a tener unos 150, casi 200 ítems para cobrar. Estamos hablando de una vivienda de unos 200 a 300, 400 metros cuadrados y que sea de 2 plantas. Aproximadamente con instalaciones fácil llegamos a los 200 ítems. En manzana 40, en la obra gruesa, ustedes han visto, me imagino la obra, son 2 torres de 30 pisos. ¿Cuántos ítems creen que fue la obra gruesa? 10.000. 10.000 ítems, me dice alguien por ahí. ¿Alguien más? 15. 15, me dice otra persona por ahí. Fueron 12, 13 ítems para un edificio de esa magnitud. ¿Cómo lo hicieron? Si estamos hablando de obra gruesa, únicamente ubicamos hormigones y los subdividimos. Hormigones, en este caso, la constructora de la superestructura no hizo las fundaciones, por lo tanto, los dividimos en hormigones en columna, hormigones en vigas, hormigones en losas, hormigones en escaleras y todo lo que sea limpieza y todo lo que sea fierro aparte, cables de fierro aparte. ¿Entienden? Eran más o menos unos 12 ítems los que se tenían para el edificio, la obra gruesa de las 2 torres. Entonces, depende mucho para armar un catálogo de obras, depende mucho de la experiencia que se tenga y también depende mucho de qué nivel de detalle querramos presentar nosotros, hasta dónde querramos presentar. Hubiera sido muy diferente, no hubiéramos tenido 11 o 12 ítems en manzana 40 si hubieran presentado un presupuesto, planta baja, columna, viga, losa, escalera, primer piso, columna, viga, losa. Imagínense presentar de esa manera un proyecto. Mucho del detalle del presupuesto que nosotros querramos presentar, la organización que nosotros tengamos para presentar el presupuesto a nuestro cliente. También, como les decía, depende mucho del tipo de obra, depende mucho del tipo de servicio que querramos brindar, si va a ser mano de obra, si va a ser obra vendida, si va a ser llave en mano, en fin, depende el detalle que nosotros vayamos a presentar. Si estamos hablando por administración,
generalmente lo que se hace en administración, se le dice al dueño, mire, señor propietario, de lo que usted gaste o de lo que usted compre, me da el 10%. Y ese sería un presupuesto general, digamos, ¿no? Entonces ahí ya se tienen que hacer controles de compras y facturaciones, ¿no? Estos son algunos de los catálogos de obra o algunos de los ítems de obra con sus capítulos y sus subcapítulos. Recuerden que estas diapositivas se las voy a pasar yo en PDF, así que no es necesario que las anoten, pero este es un listado aproximado de los ítems que comúnmente forman parte de un presupuesto. ¿Hay más ítems, ingeniero? Sí. Podemos, en un edificio fácil podemos llegar a los 1.500 ítems y más todavía, un edificio grande, digamos, ¿no? Pero en su mayoría son repetitivos. ¿Qué quiere decir repetitivos? Si queremos presupuestar piso por piso, al menos en obra gruesa, van a ser los mismos presupuestos. ¿Están de acuerdo ustedes con eso? Les hago esa consulta, les hago esa pregunta. Por ejemplo, es lo mismo cotizar un hormigón en columnas en planta baja que un hormigón en columnas en un piso 10. ¿Tendrán el mismo precio? No. Negativo. ¿Por qué? Influye mucho la maquinaria que se van a utilizar, ¿no? Primeramente. Exactamente. Influye mucho el tipo de transporte de material que vayamos a utilizar nosotros. Acarreo de material o izaje de material también se le llama. Entonces, todos los presupuestos que nosotros presentemos, siempre debe haber una diferenciación de niveles, si estamos hablando de proyectos en altura. Por eso es muy importante el tema de tener bien ordenado nuestro obrador, de tener bien ordenado nuestra planificación de acuerdo al proyecto que querramos ejecutar. Entonces, les decía que este es un ejemplo de algunos ítems, los más comunes que se presentan en un presupuesto. La cuantificación debe contener un listado completo de las partidas de obra, eso ya lo vimos, servirá de base para la realización del presupuesto de obra. Una vez tenemos el listado de obra, ya dijimos que empezamos a ver las cantidades o cómputos de obra. ¿De dónde salen esas cantidades o cómputos de obra? De todo lo que tenga que ver con planos, ya sean estos planos físicamente o planos en digital. Mejor si se está trabajando o si se está utilizando la metodología BIM en Revit o directamente en cualquiera de los software que sean en trabajo conjunto con Revit. Fíjense, antiguamente la planilla se podía trabajar este tipo de documentos muy fácil en Excel. Teníamos nosotros nivel planta baja, teníamos por niveles, teníamos lo que son actividades o ítems de obra fina, teníamos la cantidad y las dimensiones en metros y teníamos el total. Esto era lo que se trabajaba antiguamente. Ahora, cuando hablamos de metodología BIM o cuando hablamos de Revit, ya esto nos sale automáticamente y directamente ya la computadora lee los planos y podemos calcular ya sin necesidad de estar con la duda. Lo que se dibuja se computa. Eso es lo que hace el Revit actualmente. Los cómputos métricos siempre se van a definir, ya eso sabemos nosotros que tenemos que estudiar bien los planos y de acuerdo a los ejes que nosotros tengamos, vamos
a sacar los volúmenes de obra. No existe, o al menos no existía, un formato exigido por ninguna institución, ni tampoco es necesario presentar los cómputos métricos a ninguna institución. Simplemente los cómputos métricos es una información muy personal de cada empresa, muy independiente, y solamente sirven en un futuro como para verificación, a ver de dónde sacamos esas cantidades. Lo sacamos de acá siempre, utilizando o no utilizando metodología BIM. Los cómputos métricos, este documento que vemos en pantalla, debe estar impreso sí o sí, porque con eso fue lo que se presupuestó. Se finalizó la obra o cualquier inconveniente ahí en obra nos sirve para verificación. ¿De dónde sacamos estas cantidades? Bueno, revisemos los cómputos métricos y vemos estos son los firmados, sí, salieron de acá las cantidades. Entonces, es muy importante imprimir los cómputos métricos y tenerlos como archivo para cualquier cosa. Este es un cuadrito que ya lo hemos venido, desde el primer día lo venimos analizando, las partes que componen el presupuesto valorativo detallado. ¿Por qué soy muy insistente con esto? Porque necesito que tengamos claro el panorama de todos y cada uno de los componentes del presupuesto. Entonces, todos los costos directos, y cuando digo costos directos hablamos material, mano de obra, cargas sociales, herramienta menor, lo sacamos de la planilla de análisis de precios unitarios. En el decreto de costo y presupuesto de obras públicas, a la mano de obra se le debe cargar o adicionar el impuesto al IVA. Ya lo vamos a ver más adelante. Primero vamos trotando un poquito, caminando, y después vamos a correr una carrera de 100 metros cuando lo sepan todos los conceptos. Y de ahí tenemos todos los costos indirectos, que ya dijimos, los gastos generales directos son los costos indirectos de campo, y los gastos generales indirectos son los costos indirectos de oficina central. Nos faltan las utilidades, los impuestos y los costos financieros. Ese más o menos es la estructura de costo que hemos venido manejando desde el primer día que hemos venido pasando. Pues bien, vamos a irnos un poquito más adentro ahora. Ya tenemos el listado de nuestra obra, nuestro presupuesto. Este es el listado de obra. Tenemos ya las unidades en que vamos a cobrar. Ya tenemos los cómputos métricos. Ya hemos medido, ya nos entregaron el programa todas las cantidades de obra. Pues bien, ahora vamos a sacar el análisis de precio de cada uno de estos ítems que estamos acá. Estamos hablando de esta columna de análisis de precios unitarios. Aquí fíjense, dice instalación de faenas, pues aquí está instalación de faena. Por lo tanto, esa instalación de faena va a tener un material, su unidad, fíjense el encabezado, tiene que estar la obra, tiene que estar la actividad, la cantidad, fíjense aquí dice un global, tiene que coincidir con el del presupuesto, cantidad 1 y la unidad global, tiene que coincidir, y la moneda, es muy importante el encabezado al cual se está refiriendo en cada uno de los análisis de precios. Si una planilla de análisis de precio unitario no tiene este encabezado, vamos a tener problemas, porque no vamos a saber a qué ítems pertenece. Pues bien, tenemos, fíjense, materiales. Esta es la parte de los materiales. Tenemos la mano de obra. Tenemos la herramienta y equipo y herramienta, también algunos lo llaman, y a eso le llamamos nosotros costo directo. En nuestro caso, aquí tenemos un subtotal de mano de obra, de materiales, tenemos un subtotal de mano de obra y tenemos un subtotal de herramienta y equipo. Y en algunas planillas hay total costo directo y la sumatoria de los tres. Esta no lo tiene. Luego tenemos los recargos, que son los costos por financiamiento. Tenemos los gastos generales. Fíjense, en este tipo de planilla
acá me dice beneficios sociales, acá me dice impuesto al valor agregado, acá me dice gastos generales, me dice, este es un formato que se utiliza. Y aquí quiero ser muy claro en esta situación. Nosotros, como profesionales de la parte privada, no en obra pública, porque en obra pública la planilla de análisis de precios unitarios tiene su formato específico y su formato definido. Pero en la parte privada, nosotros somos quienes decidimos cómo vamos a presentar nuestro presupuesto. Esta es una parte para una obra privada, por ejemplo. Luego tenemos las utilidades y los impuestos. Y a todo eso llamamos los costos indirectos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué es lo que yo aconsejo? Una vez tenemos la sumatoria de los costos directos más la sumatoria de los costos indirectos, tengo el precio de venta ya con impuesto y ese precio de venta es el que colocamos ya en el presupuesto para poder encontrar el valor del ítem, el valor total facturado. Fíjense, vamos a irnos nosotros primero por la parte de los materiales de obra. ¿Qué es lo que yo aconsejo? Lo vamos a ver también en su momento, cuando veamos principalmente el tema de mano de obra y el tema de costos indirectos, que lo vamos a ver a detalle. Recomiendo yo que sigamos la normativa, lo que está normado, y después a lo último vamos a sacar nuestras propias conclusiones. Pero aboquémonos primero a analizar el tema de los materiales. Fíjense, este cuadro que está en rojo lo he puesto más grande en esta parte de acá. ¿Qué tenemos en el cuadro de los materiales? Tenemos el encabezado, la cantidad que viene de la planilla general. Tenemos el rendimiento unitario. Este rendimiento unitario es el que pone en velo y no deja dormir a muchos ingenieros, a muchos arquitectos. ¿Por qué? Porque esta cantidad es lo que llamamos rendimiento unitario. Esta columna de acá me va a decir la cantidad del material con la unidad de compra, con la unidad de medición por unidad del ítem. Por ejemplo, si nos vamos a esta planilla, aquí me va a decir que el rendimiento para instalación de faena, para un global, yo voy a tener 63 kilogramos de cemento para trabajar un global de esa instalación de faena. ¿Me entienden? Yo voy a tener 0.20 metros cúbicos de arenilla o de arena común para un global de instalación de faena. Esa es la forma de leer el rendimiento que nosotros vamos a calcular. Y esto se calcula. Enseguida lo vamos a ver. ¿Qué más tenemos? Tenemos el precio unitario. Es el costo unitario. ¿A qué nos referimos con costo unitario? A que la unidad de medición que estamos colocando, ¿cuánto cuesta? En este caso, el cemento Portland lo tenemos en kilogramos. Bueno, pues este es el precio de 1 kilogramo. Por eso es precio unitario. ¿Y de dónde sale el precio? El precio de compra del cemento, aquí está con un valor, póngale que esté en 60 bolivianos, eso lo dividimos entre 50 y ese es el precio, entre 50 kilos y ese es el precio unitario. Lo vamos a ver más adelante. Entonces, tenemos el material, la unidad que se utiliza, la unidad de medición que se utiliza y el rendimiento unitario y el costo unitario. Todo esto es por una unidad del ítem. ¿Y qué pasa con los rendimientos de materiales? Me dice, es la cantidad requerida
para obtener una unidad de producto terminado. Frecuentemente el proyectista toma en cuenta su experiencia y los resultados obtenidos con la utilización de un determinado material. O sea, es la cantidad de material con la unidad de medición por unidad del ítem. Vamos a calcular el rendimiento para hormigón armado en columnas, preparado en obra, obviamente. Esa es la planilla, fíjense, aquí tenemos el proyecto vivienda del señor XXX, la actividad, columnas de hormigón armado. La unidad de ese ítem va a ser metros cúbicos. ¿Qué cantidad? Estos 9.83 sale de la planilla de presupuesto general y la moneda en dólares americanos. ¿Correcto? Si estamos hablando de que es preparado en obra, quiere decir que el hormigón lo tengo que preparar en obra con cemento, arenilla y ripio. ¿De acuerdo? Por lo tanto, registramos primero los componentes de los materiales que vamos a utilizar para preparar 1 metro cúbico de hormigón. Vamos a utilizar el cemento Portland en kilogramos, la arenilla siempre en metros cúbicos, el ripio siempre en metros cúbicos, listón en metros lineales, barra de acero corrugado en kilogramos, madera de encofrado en pie cuadrado, alambre de amarre en kilogramos y clavo en kilogramos. De acuerdo a mi criterio y tecnología de trabajo, y bueno, yo sé que voy a utilizar para fabricar el hormigón en obra puro madera, no voy a utilizar encofrados metálicos. Estos deberían ser los materiales que yo vaya a fabricar con sus unidades para fabricar 1 metro cúbico de hormigón de columna. ¿Es correcto? Bien. Lo primero que tengo que saber si es columna de hormigón es con qué dosificación vamos a trabajar. Yo elaboré esa planillita en Excel, en la cual aquí tengo mi dosificación volumétrica. Ustedes saben que en obra estamos hablando para este tipo de costeo unitario, es una vivienda de 2 pisos donde no tengamos la necesidad de comprar el hormigón por los pocos volúmenes de obra que hay. Entonces, nos lo vamos a fabricar directamente el hormigón en obra. Siempre manejamos una dosificación volumétrica. Le decimos al maestro albañil, yo lo quiero mi hormigón 1, 2, 3, o lo quiero mi hormigón 1, 2, 4. Los que tienen un poquito de experiencia, tienen experiencia, saben que un hormigón 1, 2, 3 me maneja resistencias, características del hormigón de aproximadamente fácil, llegamos a los 300 kilogramos por centímetro cuadrado. Es un hormigón fuerte, bien fuerte, y por lo tanto para una casita de 2 pisos preparar un hormigón de este tipo estaríamos gastando bastante dinero. Pero ¿qué significa una dosificación volumétrica? Una parte de cemento por 2 partes de arenilla por 3 partes de ripio. ¿Qué significan esas partes? Generalmente el cemento lo utilizamos en bolsa, la arenilla la utilizamos en cubos. Por una bolsa de cemento manejamos 2 cubitos de madera de obra de arenilla por 3 cubitos de madera manejado en obra de ripio, ¿no es cierto? Nosotros generalmente estos son los valores del peso específico aparente y del peso específico de cada uno de los materiales. Pregunto, ¿alguno sabe o se recuerda cuál es la diferencia entre peso específico aparente y peso específico neto? ¿Algún voluntario? ¿Ingenieros? ¿Arquitectos?
Bueno, más o menos les hago recuerdo. El peso específico aparente es el que se saca de acuerdo al material, tomando en cuenta los espacios vacíos. Por eso es que el peso específico, ¿cuánto pesa por metro cúbico? El material, tomando en cuenta espacios vacíos. Mientras que el peso específico es el que se saca de laboratorio. Se sacan muestras secas, se las mete al horno, se hace un seguimiento de laboratorio y bueno, aquí el peso específico es el peso neto, sin que tome ningún espacio vacío, sin que haya volúmenes de aire, sin que haya nada. Por eso es la diferencia que hay entre peso específico y el peso específico aparente. Esto pueden ser 1.350 kilogramos por metro cúbico con espacio vacío. Y si lo metemos a un laboratorio y sacamos el peso específico neto sin espacio de aire, me pesa 3.150 kilogramos por metro cúbico el cemento. Pues bien, multiplicamos este por este y lo dividimos entre este y tenemos este volumen. Pero para no estar haciéndolo así, yo me hice una planillita en Excel, que esta no se la voy a pasar, ustedes tienen que... Si les interesa el tema, tienen que investigar un poquito. Fíjense, aquí me hice una planillita en Excel. Si mis cálculos son correctos, tiene que mostrármela en este momento, esa planillita en Excel. Ahí está. Fíjense, aquí yo tengo cemento, arenilla, ripio, agua. La dosificación que yo tengo, el peso específico aparente y el peso específico. Creo que no mostró la planilla. Creo que no entró la planilla en Excel. No se ve la planilla en Excel, ingeniero. Sigue viéndose su PowerPoint. Sí, perdón. ¿Ahora sí? No. O no sé si es mi internet. ¿No? Ya se ve. Sí, ya se vio. Ya se vio. Sí. ¿Se vio el Excel? Sí, ingeniero. Bien. Entonces tenemos cemento, arenilla, ripio, agua, en proporción 1, 2, 3, como una dosificación volumétrica. Tenemos el peso específico aparente y el peso específico, la que se utiliza. Por el peso específico, la dosificación volumétrica, por el peso específico aparente, dividido entre el peso específico neto. Y ese tenemos el valor en metros cúbicos. Y así, por cada material tenemos su valor. Quiere decir que la dosificación volumétrica, esta que tenemos acá, contando con el agua más, con una relación agua-cemento de 0,45, para los arquitectos, me imagino, ustedes en arquitectura ven dosificaciones de hormigón, creo que sí, ¿no? ¿Están los arquitectos acá? No se ve dosificación en el hormigón. Ya, bueno, en la dosificación de hormigón hay una relación agua-cemento que generalmente la sacamos de tabla, es un dato que generalmente se tiene. Entonces, esta relación agua-cemento es el agua dividido entre cemento, me da este valor, y de ahí sacamos que si tenemos 1.350 kilos, podemos sacar el agua. Entonces, con todos estos volúmenes, con esta dosificación, me da 4.11 metros cúbicos de mezcla. Cemento, arenilla, ripio y agua, me da 4.10, 4.11 metros cúbicos de mezcla. Pero a nosotros lo que nos interesa es el metro cúbico. Bueno, pues hacemos una y así para cada uno de ellos. Y de acuerdo a eso, ya tenemos que el cemento me utiliza 328 kilogramos por metro cúbico. La arenilla, 730 kilogramos por 730 kilogramos por metro cúbico y lo convertimos lo dividimos por el peso específico aparente y tenemos el valor en metros cúbicos. Lo mismo para el ripio.
¿es correcto? Y ya tenemos los valores unitarios en kilos. Si queremos el cemento en bolsa, lo podemos dividir estos 328 entre 50 y tenemos en bolsa y en kilos. Es la misma planilla que tenemos nosotros aquí. ¿Ubican otra vez el PowerPoint? Hola, todavía no se ve el PowerPoint. Ya. No se ve todavía. ¿Ahora sí? No. Ahora sí. No, no se ve. Sí se ve. Sí se ve. Ya. Entonces, si se ve, ahí tenemos ya, de ahí es donde salen estos materiales para abajo, donde con una dosificación 1, 2, 3, nosotros tenemos 328 kilogramos de cemento por metro cúbico. Con esa misma dosificación, nosotros tenemos de hormigón, metro cúbico de hormigón, y 148 litros de agua por metro cúbico de hormigón. Entonces, los valores que nos interesan son netamente esos tres que vemos en color amarillo. Y esos tres que vemos en color amarillo son los que vamos a utilizar en nuestro análisis de precio unitario. Ahí ven, 328 kilogramos de cemento, 0,51 metros cúbicos de arenilla y 0,77 metros cúbicos de ripio. Les hago una preguntita. ¿Por qué no tomamos en cuenta el agua? Porque es un gasto general. No. Bueno, dependiendo mucho de la parte contractual. Generalmente cuando hablamos en construcciones, el contrato de obra me dice, debe haber una cláusula que diga que el propietario del terreno o el inversionista o el dueño de la obra o el que está poniendo el dinero es el que tiene que proveer los servicios básicos para que la obra se desarrolle, para que la constructora ejecute la obra con total normalidad. Si se corta, volvemos a entrar por lo mismo. ¿Me entienden? Entonces, para que esa obra se ejecute con total normalidad, es el propietario el que tiene que poner los servicios básicos, luz y agua principalmente. Por eso es que nosotros no lo tomamos en cuenta en nuestro análisis de precios unitarios. Es muy diferente si nosotros somos el propietario y somos la constructora también. Eso es otra cosa. Ahí sí ya puede entrar como formando parte de los gastos generales como un costo indirecto de campo. ¿Me entienden? Ahí sí tiene razón, puede entrar como un gasto general. Si nosotros somos la constructora y somos el propietario de la obra también, es un gasto que tenemos que hacer sí o sí. ¿Se entiende? Bien, lo contrario hasta sucedería en una... Hasta ahí ya tenemos el cemento Portland. Dígame. Ingeniero, claro, sí. Obviamente sería lo contrario en una construcción, por decir, en áreas rurales o en el campo, si se podría decir, ¿no? Donde sí, obviamente, la constructora tiene que trasladar el agua de un lugar a otro, ¿verdad? Exactamente, sí. Es muy correcta su observación cuando estamos hablando de una obra rural, una obra en el campo, principalmente, hablemos de proyectos petroleros, de obras petroleras. Muchas veces hay que transportar el agua hasta el lugar de la obra, si hay algún riachuelo, hay algún río, no sé, o por último, excavar un pozo. Pero todo eso forma parte de los costos indirectos de campo. Se deben tomar en cuenta los tanques cisternas, las bombas de agua, la perforación del pozo en sí,
o si no, el ciclo de transporte de agua que habría desde el lugar de acopio hasta la obra. Formarían como costos indirectos de campo, digamos, ¿no? Y no, en ese caso no lo meteríamos acá dentro de los costos directos. ¿Se entiende? Sí. Bien, entonces hasta ahí ya tenemos los materiales para nuestro hormigón, cemento, arenilla y ripio, lo tenemos ya, sus cantidades y bueno, estos costos unitarios, ya vimos que aquí está con 0.12, si ustedes multiplican 0.125 dólares por 50 kilos, les va a dar más o menos algo de, si hablamos en boliviano, 45 bolivianos más o menos. Esto está en dólares, recuerden, moneda, dólares americanos. Entonces, 0.125 por 50, tenemos algo de 6, casi 7 dólares más o menos, ¿no es cierto? Eso lo multiplican por 6.96 y van a tener un precio aproximado de 45, 42, 45 bolivianos. Lo mismo, esto de acá, este es el 7.28 dólares por metro cúbico de arenilla. ¿Cuánto me cuesta el metro cúbico de arenilla? Esto es 24.53 dólares por metro cúbico de ripio. ¿Se entienden, no es cierto? Vamos a ver, cuando hablamos de barras de acero, si nosotros hablamos de barras de acero, implica, si es un proyecto grande, que tenemos directamente la cuantía de obra. ¿Qué me dice la cuantía de obra? ¿Cuántos kilogramos por metro cúbico de hormigón yo voy a ponerle a mis columnas? El proyecto estructural generalmente me dice, columnas, use una cuantía de 128 kilogramos por metro cúbico. Pues bien, ahí le ponemos 128 kilogramos para un metro cúbico de hormigón de columna. Vigas estamos utilizando 80 kilogramos por metro cúbico. Bueno, si estuviéramos en el ítem de vigas, aquí le tendríamos que colocar 80 kilogramos de fierro por metro cúbico de viga. Entonces, aquí lo que se pone es la cuantía. En el caso de que no haya cuantía, por ejemplo, una vivienda que no tenemos, vamos a irnos otra vez a mi tablita de dosificación. ¿La pueden ver la tablita? No. No. ¿Y ahora? No. Nada. Tampoco. Ya está, ya está. Ahora Ya sí. está, ¿no? Bien. En esta tablita yo tengo todas las medidas de fierro, fíjense, que se manejan en obra, 6, 8, 10, 12, 16, 20 y 25 milímetros. Y tengo las áreas de cada barra. Y tengo para una barrita, esta es su área, para 2 barritas, esta es su área, para 3 barritas. Entonces, y cada una de estas barritas tiene su peso en kilos. Por ejemplo, la de 6 milímetros me pesa 0.22 kilogramos por metro lineal. ¿Cuántos metros tiene una barra de acero de largo? 12. 12 metros. Pues bien, una barrita de 6 metros, de 6 milímetros, también se la llama de un cuarto, pesa 0.22 kilogramos por metro lineal. Si yo multiplico esos 0.22 por 12 metros, esa me pesa 2.64 kilogramos. Me pesa la barra completa de 12 metros. ¿Me entienden? Y así cada uno. La de 8 me pesa 4.71. La de 10 me pesa 7.08. En fin, esta tablita se la voy a pasar en PDF también para que ustedes tengan, puedan calcular sus valores. En función a eso, si mi proyecto estructural no me dice las cuantías, yo tengo que medir cada barra de cada medida que va a tener en mi columna y yo sacar las cuantías. Yo puedo calcular, si yo tengo, por ejemplo, si mi proyectista me sacó que tengo 60 metros lineales o 60 barras de media,
Pues bien, los 60 lo multiplico por 12 y eso lo multiplico por cuánto pesa cada barra. Entonces voy a tener 7.600 kilos. Lo mismo si voy a utilizar fierros de 8. Entonces al final lo sumo todito, lo sumo todos los valores y voy a tener un valor total de fierro para mi obra. Eso lo divido entre el volumen de hormigón de columna y voy a tener mi cuantía. Esa es la forma de sacar la cuantía de obra. ¿Se entiende? Sí, ingeniero. Sí. Bien. Entonces, hasta ahí tenemos ya la barra de acero, que es aquí en esta planilla análisis de precio unitario, que se pone la cuantía y el precio nos lo da siempre los distribuidores de fierro. Ahorita el fierro está en $820 la tonelada. Entonces, como aquí estamos trabajando en kilos, 820 lo dividimos entre 1.000 kilos que tiene la tonelada y nos sale que el kilo vale 0.82 dólares por kilo. Madera de encofrado. Miércoles, ¿cómo sacamos la madera de encofrado? Pues bien, vamos a calcular el rendimiento de madera de encofrado para columna. Es muy similar para todos los demás ítems, para vigas, para losas, es simplemente saber qué tipo de formulitas vamos a calcular. Y por ejemplo, tenemos dimensiones de columna de 20 por 30, son 6 piezas, y tengo 8 piezas de 20 por 50, y por 3 metros de altura mis columnas. Esas son, vamos a dar como ejemplo solamente. A mí me interesa saber por metro cúbico de hormigón en columnas, cuánta madera voy a calcular. ¿Y en qué unidades la calculo la madera de encofrado? En pie tablón o en pie cuadrado también significa. ¿Y cómo se mide? ¿Cuáles son las unidades? Ustedes saben, si se fijan ahí en la pantalla, el espesor se lo mide en pulgadas, el ancho se lo mide en pulgadas y el largo se lo mide en pie. Esas son las unidades de compra de mi madera. Y pulgada por pie dividido entre 12 es igual a un pie tablón. Ahí está. ¿Se puede ver? Hola, hola. Bien. Continuamos entonces. ¿Qué significa esta formulita? Pulgada por pie. La sección transversal, el espesor en pulgadas, por el ancho en pulgadas, por el largo en pie, dividido entre 12, y tenemos el pie tablón. Por otro lado, si tenemos en vez de pie, si tenemos metro, lo dividimos entre 3.657 y tenemos el pie tablón. ¿Cuál de las dos nos conviene utilizar? Las medidas que venden en las barracas. Las medidas que venden en las barracas, uno va y le dice al de la barraca, deme 30 pies de madera, y ellos le cortan justo los 30 pies de madera. Si ustedes le dicen, deme 60 metros de madera con esta sección, ellos lo convierten a pie y le van a dar generalmente más pie o menos pie, y ahí es donde hay desfase en el presupuesto. Entonces, es muy importante, y lo que yo aconsejo es trabajar en la madera con las unidades de compra, quiere decir pulgada por pie dividido entre 12, para conocer cuánta madera vamos a presupuestar en nuestro costo directo. ¿Se entiende eso? ¿No es cierto? Si no entiende alguien, me cortan por favor y me dicen. Pues bien, se prepara esta planillita para computar
los pies de madera, y lo que a mí estas son las secciones de mis columnas, 20 por 30, tengo 6 piezas por 3 metros de altura, voy a tener un volumen de hormigón de 1.08. Voy a tener 6 piezas de 0.20 por 0.50 por 3 piezas. Esta cantidad creo que está mal, pero le ponemos 6 y 6, vamos a trabajar con estos mismos valores. Tenemos un total de 2.88 metros cúbicos de hormigón en columna que estamos trabajando. Pues bien, computamos la madera. A mí me interesa saber para 1 metro cúbico de hormigón. Con estas secciones que estamos trabajando acá, yo necesito 17 metros lineales y 10 metros lineales con estas secciones para completar 1 metro cúbico. Quiere decir 0.20 por 0.30 por 17, tengo 1 metro cúbico. 0.20 por 0.50 por 10, tengo 1 metro cúbico. ¿Cierto? Luego tengo mis laterales. ¿Cuántos están mis laterales de madera? Estos laterales que tenemos acá. ¿Cuánto miden de ancho? Si tenemos una columna de 0.20 por 0.30, el encofrado va a ser, el A va a ser la dimensión más pequeña, y aquí 0.35 le aumentamos 5 centímetros porque pasa a sobresalir esa costilla. Lo mismo para la madera de abajo. Estamos hablando de esta madera de acá, estos laterales, esos laterales. El espesor de ese lateral, este espesor va a ser 1 pulgada. Cantidad, 2 piezas en el lado A y 2 piezas en el lado B. 1, 2, 1 y 2. Y calculamos el pie tablón. Estos valores que tenemos acá los transformamos a pulgadas y utilizamos la formulita pulgada por pie. Estos 17 metros los transformamos a pie y tenemos los pie tablones. Sacamos el total de pie tablón y vamos a tener 511 pie tablones, 511,89. Con esos 511,89, nosotros esta madera la podemos utilizar 3, 4 o 5 veces en un mismo encofrado, ¿no es cierto? Por eso le damos este factor de acá. Por lo tanto, estos 511 pie tablón que estamos utilizando para 1 metro cúbico, lo dividimos entre 4 y vamos a tener 127.98 pie tablón total. Ahora, un desperdicio de un 10% me suma por metro cúbico 44.44 pie tablón. Total, laterales pie tablón, estos 4 más estos, 48,88. Serían estos 127 más 48,88. Lo dividimos entre, estos 127,98 más su 10% lo dividimos entre los 2.88 metros cúbicos de hormigón y vamos a tener 48.88 pie tablón de madera. Vuelvo a repetir, calculamos el total de los pies tablón, lo dividimos entre 4, le calculamos el 10% y este valor de acá más su 10% lo dividimos entre 2.88, que es el total de metros cúbicos de columna, y vamos a tener que para estas piezas de madera que vamos a tener acá, vamos a utilizar 48.88 pie tablón por metro cúbico. De igual manera, computamos la madera para los anillos, estos anillos que tenemos en esta zona. ¿Cómo van a estar separados esos anillos? ¿De qué medida van a ser los anillos? Todo eso tiene que estar en las especificaciones técnicas. Lo mismo, para esto
17 metros vamos a utilizar 33 anillos. Para estos 10 metros vamos a utilizar 20 anillos. O sea, para completar el cubicaje total, calculamos la longitud en metros, cuántos metros por metro cúbico, y los pies tablones por metro cúbico y los pies tablones totales para todas estas columnas que tenemos acá. Tenemos que para todas estas columnas que tenemos acá vamos a utilizar 208,70 pie tablón de madera. Lo mismo, utilizando la madera 4 veces, le sacamos el 10% y lo dividimos entre estos 2.88 metros cúbicos y vamos a tener 19.93 metros cúbicos de madera. A lo que le sumamos los 48.88, vamos a tener 68.81 pie tablón por metro cúbico de madera. Esta planillita también se las voy a pasar, y esta sí se las voy a pasar en Excel para que ustedes vean las fórmulas que se han utilizado y puedan calcular los pie tablones de madera. Ahorita sacarlo a mano todo ya es época arcaica. Entonces les voy a pasar esta planillita en Excel para que ustedes puedan hacer sus cómputos de madera y puedan fijarse exactamente las fórmulas de dónde están saliendo. Solera 2x4, aquí llamamos solera, estas soleras que utilizamos para nivelar las columnas. ¿Cuántas soleras vamos a utilizar? 44 y 27 de acuerdo a las longitudes que vamos a tener. Esas sí las computamos en metros y vamos a tener 44 soleras, 111 metros y 67 metros para cada tipo de columna. Pues bien, sacando la sumatoria, dividiéndola entre 4, obtenemos que vamos y este valor lo dividimos entre 2.88, vamos a tener 15.43 metros lineales por metro cúbico de hormigón. En definitiva, rendimiento unitario por pie tablón por metro cúbico vamos a tener 68.81 y en soleras vamos a tener 15.43 metros lineales por metro cúbico de hormigón. Esos valores son los que registramos en nuestra planillita de análisis de precios unitarios. Aquí estamos, madera para encofrado, 68.81 pie cuadrado, pie tablón, solera 2x4 para nivelación en metros lineales, 15.43 metros cúbicos. Simplemente es averiguar en una barraca en cuánto está el pie cuadrado de madera 8O, que es la madera que se utiliza para encofrado. Estamos con $0.80 por pie cuadrado o pie tablón. Eso más o menos es unos 5.6, casi 6 bolivianos por pie tablón. Y si hablamos de solera, estamos en 1.10 dólares, el metro lineal. Y hasta ahí tenemos nosotros el tema de los materiales, incluyendo la madera y la solera y los materiales para el hormigón. Luego tenemos alambre de amarre y clavo. Es bien complicado estar pesando el alambre por metro cúbico de hormigón, o estar contando cuántos kilos de clavo son cuántos clavos es un kilo de clavo, y eso es complicado. La experiencia dice que para alambre de amarre y clavos para encofrado, tenemos que utilizar en la misma proporción, y generalmente me varía entre 1 a 1,8 kg por metro cúbico. Hay veces que le ponen 0.8, pero es cuando hay la posibilidad de recuperarlo el clavo. Estoy hablando de clavo, perdón, le ponen muchas veces 0.8, pero ahí en esa parte habría que hacer un análisis qué
si realmente sale económico, porque no se olviden que colocar un ayudante con su martillito y que esté desdoblando cada clavo que vamos a utilizar, de repente eso sale, el tiempo de ese ayudante sale más caro que comprar clavos nuevos, digamos, ¿no? Ahí es un poquito ya de curiosidad que se tiene que tener en obra. Si me lo preguntan a mí y con mi experiencia, es preferible, en vez de tener una persona desdoblando clavos, es preferible perderlo ese clavo y comprar nuevo clavo y aumentándole al precio unitario a 1.50. Entonces, como se podrán dar cuenta, absolutamente todo se lo traduce a dinero, a platita en mano. Por ahí alguien no se dio cuenta y desdoblar clavo puede ser, si tengo un super ayudante y me va a hacer ahorrar esta diferencia entre 1.50 y 0.80, pues lo utilizo al obrero, al ayudante, ¿no es cierto? Entonces, todo, absolutamente todo, tiene que ser medible y cobrable o gastable. Todo se lo tiene que traducir a platita en mano. Entonces, estamos hablando de que hasta ahí yo voy a gastar 140.17 bolivianos en mi columna de hormigón armado, con la diferencia de que aquí no le puse el precio de la cuantía, porque no estamos manejando ahorita ningún proyecto ni nos hemos dado un ejemplo, pero podríamos darle, qué sé yo, 110 kilos por metro cúbico de columna y poder salir el precio. Entonces me va a incrementar. Pero sin el fierro, hay obras también que el fierro lo contabilizan aparte. Cobran todo lo que es el hormigón y aparte cobran el fierro. Ese es otro mecanismo, otra metodología de trabajo también. En este caso, estamos trabajando con ese mecanismo. Se contabiliza todo el material y el fierro lo colocan aparte, principalmente cuando el dueño es el que va a poner el fierro en esos casos. Aquí tenemos que nuestro hormigón, nuestro metro cúbico de hormigón sin fierro va a costar 140.17 dólares por metro cúbico. Estos precios que metemos acá nosotros deberían ser precios facturados. Estos 0.2, el precio del cemento, la arenilla, el ripio, la madera, deberían ser precios facturados para que nosotros después podamos sacar, cuando veamos impuestos, ahí lo vamos a hacer notar un poquito más a qué me refiero con este tema, pero vamos a quedar con que estos precios que estamos manejando acá van a ser precios con factura, sí o sí, precios con factura. ¿Alguna pregunta? ¿Se entendió todo hasta acá? Ingeniero, una consulta. Por ejemplo, cemento, arenilla y ripio, ¿no ha considerado el porcentaje de pérdida como se ha considerado en la madera? ¿Tenemos que contemplar dentro de la cantidad de ese porcentaje? Sí, aquí ya está, no le mostré en la planillita, muy buena pregunta y buena observación. En la planillita de dosificación de Excel, ahorita se la voy a compartir nuevamente, ya está considerado el porcentaje de pérdida. ¿La pueden ver la planilla de Excel? Sí. Sí, ingeniero. Bien, aquí si ustedes se fijan, en la arenilla, este valor de 0.51, ya hay un 5% de pérdida. El que guste le puede poner un 10% de pérdida, ¿me entienden? Aquí en el ripio, estos 0.77, ya hay un 5% de pérdida. ¿Sí? Entonces, en esta planillita de acá, en estas 7 bolsas, ya hay un 10% de pérdida. ¿Se entiende? Entonces, en esta planillita que yo he preparado acá, ya directamente me saca mi material unitario con pérdidas. Por eso es que se me pasó el tema de las pérdidas. Pero en las dosificaciones ya está considerado las pérdidas acá. ¿Se entiende?
Sí, y una consulta más referente a si usaríamos encofrado metálico, eso iría en herramientas y equipo como material, y el tema de los clavos disminuiría en alguna proporción eso. En todo, porque directamente ya el material ya no sería madera, directamente eliminaríamos clavo y eliminaríamos en una buena proporción, eliminaríamos alambre de amarre, porque depende mucho del tipo de encofrado metálico que tenga. Hay encofrados metálicos que todavía utilizan alambre o utilizan el alambre para amarrar las galletas para que no choque el fierro al encofrado, ¿no es cierto? Entonces, lo que sí se eliminaría en su totalidad, diría yo, es el clavo. Y el encofrado metálico pasaría a formar parte como una herramienta de trabajo para ese ítem. ¿Me entiende? No se olvide que cuando hablamos de encofrado metálico, lo que hay que cobrar es el desgaste del encofrado. Debe tener un porcentaje de desgaste, que también puede ser calculado de acuerdo, yo diría que de acuerdo a una depreciación. Uno cuando trabaja en ese tema de herramienta y equipo, debe cobrar una depreciación por todos los equipos. Cada proyecto que se ejecute con sus materiales, ya lo vamos a ver en su momento, debe cobrar una depreciación de ese equipo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, está bien, gracias. Perfecto. ¿Pueden ver la diapositiva nuevamente? Sí. Sí, se ve. Correcto. Vamos al tema de el cómputo de materiales para un muro de ladrillo cerámico. Quizás lo anterior fue mucho para ingenieros, mucho fierro, mucho cemento, mucho hormigón. Ahora vámonos un poquito a ver una parte de obra fina. Cómo se calculan los materiales para un metro cuadrado de ladrillo cerámico. Conocemos las dimensiones de un ladrillo cerámico de 6 huecos y tenemos ese muro por levantar. Generalmente los maestros albañiles levantan hasta un metro, 0,87, 0,90, un metro de altura por tema viento. Y muchas veces hacen ese trabajo, esperan a que seque el muro y vuelven a continuar de nuevo desde el comienzo. Pues tenemos ese muro que está ejecutando un albañil, mide 0,87 metros de altura y 3,77 metros de largo, con ese tamaño de ladrillo. Tenemos un área total de muro de 3,28 metros cuadrados y el espesor del muro obviamente va a ser de 10 centímetros, que es el espesor del ladrillo. Y el espesor de cada junta le llamamos al cemento que hay entre ladrillo y ladrillo. Esa junta, perdón que sea tan detallista, explicarle lo que es una junta, pero es que hay varios estudiantes que están inscritos y para que necesiten conocer también los términos que se manejan. Entonces, la junta, tenemos juntas horizontales y juntas verticales con un espesor de 2 centímetros de junta. Esas van a ser las dimensiones 26 centímetros con junta a ambos lados y 17 centímetros con junta arriba y con junta abajo. Estamos hablando de que el total de ladrillo con junta y todo mide 26 y 17 centímetros. Pues bien, tenemos el área de ladrillo más eje de junta, un total de 0,26 por 0,17, tenemos 0,0442 metros cuadrados que mide esta parte de acá. ¿Cuántos ladrillos, cuántas de estas partes vamos a utilizar? Los 3,28 metros cuadrados lo dividimos entre la superficie de cada ladrillo y vamos a utilizar 74,21 piezas de ladrillo para hacer todos estos metros de acá. Cálculo de la cantidad unitaria del muro.
lo que tiene que ir a la planilla de análisis de precios unitarios. Las 74 piezas que va a tener todo este muro de acá, lo dividimos entre el área total y tenemos más o menos 22.62 piezas por metro cuadrado de muro. A eso consideramos una pérdida del 10% y tenemos aproximadamente aquí nos salió 25, pero generalmente sale entre 24 o 25 piezas por metro cuadrado de muro de ladrillo cerámico. Este es el valor que nos interesa. Cómputo del mortero por metro cuadrado. ¿Qué mortero vamos a tener? Para el mismo muro, con el mismo ladrillo, con las mismas dimensiones, los mismos datos, la junta de 2 centímetros, el área de ladrillo más los ejes de junta, ya habíamos calculado que es ese valor en metros cuadrados, le descontamos el área neta del mortero, que es, o sea, este valor que tenemos acá es el área de ladrillo más mi eje, 0.26 más 0.17. Y a este valor le descontamos el área de ladrillo. Entonces vamos a tener 0.082 metros cuadrados. Área total de mortero, tenemos 3.28 metros cuadrados menos la multiplicación de mi área de mortero por la cantidad de ladrillo y vamos a tener 0.608 metros cuadrados de mortero. Vuelvo a repetir, a los 3.28 metros cuadrados le restamos la cantidad de ladrillo multiplicado por la cantidad del área de mortero y vamos a tener nuestra área neta de mortero. Entonces le restamos y vamos a tener que para este muro completo se utilizaron 0.608 metros cuadrados de mortero. El mortero tiene un espesor de 0.10, por lo tanto vamos a utilizar 0.0608 metros cúbicos de mortero. Pérdida del 10% y vamos a tener que estos 0.0608 por el 10% dividido entre los 3.28, que es todo el área, vamos a utilizar 0.0204 metros cúbicos de mortero por metro cuadrado de muro. O sea, en todo este muro de acá vamos a utilizar 0.0204 metros cúbicos por metro cuadrado. Y de ahí para adelante utilizamos la planillita que vimos de dosificación. Vamos a utilizar una dosificación por una parte de cemento, 4 partes de arenilla, más el agua. Y de ahí computamos las cantidades por metro cúbico. Vamos a utilizar 396 kilogramos de cemento por metro cúbico y 1.23 metros cúbicos de arenilla por metro cuadrado de muro. Ahí están los valores. Estos 396 kilogramos por metro cúbico lo multiplicamos por el valor de mortero que me dio por metro cuadrado. Y voy a utilizar 8.08 kilogramos por metro cuadrado de cemento y de arenilla lo mismo, el 1.23 por el valor unitario del mortero que me salió la anterior vez, en la diapositiva anterior, y voy a tener 0.025 metros cúbicos por metro cuadrado de muro. Estos son los valores que me interesan. Multiplicamos por el 10% y estos valores son los que voy a anotar en mi planilla de análisis de precios unitarios. Ahí está. Ladrillo cerámico, 25 piezas, arenilla 0.027 y cemento Portland 8.88. Luego tenemos cómo se calcula el costo unitario. Si mi bolsa de cemento vale 45
bolivianos por bolsa, lo divido entre 50 kilos y voy a tener que cada kilo me cuesta 0.90 bolivianos por kilo. Lo divido entre 696 y cada kilo me cuesta 0.13 dólares por kilogramo. Este es el valor que yo meto a la planilla de análisis de precio unitario en el precio unitario. La arenilla, 255 bolivianos por camionada. Eso es lo que cobran. Una camionada tiene 5 metros cúbicos. Generalmente hay camionadas que cuestan un poquito más, pero tienen 14 cubos, 12 cubos, depende ya del proveedor. Estamos hablando de que una camionada de 5 metros cúbicos cuesta 255. Si 255 lo dividimos entre 5, entonces vamos a tener que 51 bolivianos me cuesta el metro cúbico de arenilla. Eso lo dividimos entre 6.96 y tenemos 7.33 dólares por metro cúbico el precio. ¿Cuánto cuesta el ladrillo? 980 bolivianos están las 1000 piezas. Eso quiere decir 0.98 bolivianos por pieza. Lo dividimos entre 6.96 y tenemos que mi pieza de ladrillo me cuesta 0.14 dólares. 0.14 dólares. Y esos precios son los que utilizamos acá. 0.14 dólares por pieza para 25 piezas por metro cuadrado. Y 7.33 dólares por metro cúbico para un metro cuadrado de muro. Y el cemento Portland, 0.13 dólares por kilo por 8.88 kilogramos por metro cuadrado. Ese es el valor total para el tema de mi muro de ladrillo cerámico de 6 huecos, perdón. ¿Qué pasa con el revoque? De la misma manera calculamos el revoque. Tengo mi volumen de mortero, el espesor del revoque generalmente son 2 centímetros, tengo 3.50 metros cuadrados. Este es mi revoque, el que tenemos acá, y es 3.50 metros cuadrados por 0.02 por 2 caras. Tiene esta cara y la cara posterior. Entonces utilizamos 0.14 metros cúbicos por para todo este muro que estamos acá de revoque. Si estamos calculando el costo unitario, 0.14 dividido entre los 350, son 0.04 metros cúbicos por metro cuadrado. Utilizamos nuevamente nuestra tablita para computar el cemento y la arenilla. Y de ahí obtenemos 396 kilogramos por metro cúbico por 0.04 el metro cuadrado y tenemos que calculamos 15.40 kilogramos por metro cuadrado. Lo mismo para la arena fina. Tenemos 1.23, este valor que sacamos acá, por 0.04 metros cúbicos por metro cuadrado y tenemos 0.0492 metros cúbicos por metro cuadrado de hormigón. De mortero, perdón. Pérdida 10% y esos son nuestros valores para los materiales, nuestra planilla de análisis de precio unitario. Bien, entonces hasta ahí ya tenemos armado nuestra planilla de análisis de precio unitario para revoque exterior y tenemos para muro de ladrillo cerámico de 6 huecos y tenemos para columna de hormigón armado. El día de mañana vamos a trabajar con lo que sería la mano de obra. Vamos a ver cómo se calculan los rendimientos, costos unitarios de mano de obra. ¿Existen otros materiales para calcular rendimiento? Sí. Los ladrillos, el ladrillo adobito, por ejemplo, que se utiliza el mismo procedimiento. Si tenemos hormigón en losa, hormigón en viga, se utiliza la misma tablita que se las voy a pasar para que ustedes puedan analizarla y estudiarla, y con eso puede ayudarles a calcular también
otros rendimientos unitarios cuando se habla de vigas, cuando se habla de escaleras, cuando se habla de fundaciones. No sé si existe alguna pregunta. Hola, hola. ¿Me escuchan? Sí, ingeniero. Ahí en el chat parece que le quieren preguntar algo. A ver, un segundito. Bien. Aquí en el chat, ¿qué me dicen? Me perdí, no entiendo qué es el mortero. Ya, cuando hablamos de mortero, estamos hablando de la mezcla que hay de cemento y arena fina, que se utiliza para el revoque, para cubrir los muros. Eso es mortero. Y tiene su propia dosificación también. Perfecto, ingeniero, muchas gracias. El mismo mortero se utiliza también para hacer juntas, pero en vez de arena fina, a ver, para el mortero para revoque es cemento con agua, con arena fina. Y el mortero para levantar muro es la mezcla que hay entre cemento más agua más arenilla. Esa es la diferencia. ¿Cuál es la diferencia entre arenilla y arena fina? La arenilla es más gruesa, son granos más gruesos. La arena fina son granos más delgados. ¿Alguna otra pregunta? Ahí, ingeniero, en el espesor de las juntas entre ladrillo y ladrillo puso que eran 2 centímetros, pero es 2 centímetros tomando en cuenta que 1 centímetro abajo, 1 centímetro arriba por ladrillo, o 2 abajo y 2 arriba por ladrillo. No, se toma de eje a eje, 1 centímetro abajo, 1 centímetro arriba, 1 centímetro a la izquierda y 1 centímetro a la derecha. Ya. Gracias. De eje a eje. Igual preguntaban otra cosa en el chat. Inge me dice, los costos de transporte de material. Esos costos de transporte, aquí hemos considerado una obra común y silvestre en el cual si nuestra obra está dentro del cuarto anillo, no requiere ningún tipo de costo de transporte, por lo que no es necesario. Ahora, si la obra está fuera del cuarto anillo y nos van a cobrar en todo momento un costo de transporte, pues ese costo debe agregársele al precio unitario del material, siempre en precio unitario. Por ejemplo, si nos van a cobrar, qué sé yo, 200 bolivianos el 1000 de ladrillo, pues tenemos que sacar el costo unitario de esos 200 bolivianos, serían los 200 bolivianos dividido 1000, sería más o menos 0.20 bolivianos por pieza, y ese 0.20 bolivianos por pieza lo transformamos en dólares y ese se lo sumamos al precio unitario de compra de ladrillo. O sea, cuando hablemos de presupuesto y de costos unitarios en esta parte, principalmente en los costos unitarios de materiales, tenemos que tomar en cuenta todos los costos en los que podamos incurrir siempre que hablemos de materiales. Puede ser costos, inclusive hay veces en que, aparte de que tenemos lejos la obra y nos van a cobrar el transporte, muchas veces necesitamos ayuda, por ejemplo, para descargar el cemento. Entonces, el descarguillo del cemento, si yo voy a utilizar mi gente, entonces esa mano de obra que yo voy a utilizar en descargar el cemento, tengo que ver más o menos cuánto tiempo me va a tardar que mis albañiles, que mis ayudantes de albañiles estén descargando el cemento, y eso es un costo para mí que tengo que sumárselo al costo del material también, en este caso el cemento. ¿Me entienden? Si estoy descargando fierro
y yo voy a utilizar mi mano de obra para ayudarle a los de la distribuidora que me van a llevar el fierro, voy a utilizar mi mano de obra para descargar ese fierro, tengo que contemplar en el precio del material mi mano de obra aumentada para el descarguido del fierro, siempre en costo unitario. ¿Se entiende? Sí. Perfecto. ¿Hay alguna otra? Dígame. Sí, me pregunto, yo que soy estudiante más o menos, yo entiendo muy bien cuál es el fin del precio unitario, digamos. O sea, cuál es el fin de saber cuánto cuesta cada cosa por metro. No sé si me podría explicar ese pequeño detalle. En realidad, el fin del costo unitario es que tengas una base de datos. Por ejemplo, una empresa o un profesional no va a tener una sola obra en el año, va a tener 3, 4, 5, 6, 7 obras en el año. Entonces, esos precios unitarios se los guarda como una base de datos para presupuestar otro proyecto, ¿me entienden? Porque no solamente voy a hacer una obra con muro de ladrillo cerámico, voy a hacer 2, 3, 4 obras en el año también y voy a guardar o voy a trabajar con los mismos precios unitarios. Entonces, por eso es el mecanismo que estamos viendo de trabajar con planillas de análisis de precios unitarios. Ya. Gracias, ingeniero, por la respuesta. Bien. ¿Algún arquitecto que tenga alguna curiosidad o ingeniero?